De las negociaciones con los llamados fondos buitres y si sirven de algo el grupo de abogados que envió el gobierno, que según las publicaciones periodísticas nos estarían saliendo 100 palos verdes. Bueno, ahora sobre los honorarios de los abogados no tengo idea. Sí te diría que a la luz de los hechos, Argentina no ha sido bien asesorada porque hemos perdido el juicio, digamos, ¿no? Claro. Y sin duda el abogado que te asesora en un juicio es parte responsable, digamos, ¿no? De haberte hecho perder o de haberte hecho ganar, digamos. ¿Cuánto es responsabilidad profesional? No sé, respecto de lo que tenías de sustancia, pero yo creo que mucha. Mi sensación es, a ciencia cierta no lo sé, pero un buen abogado, si ve que no tenés nada para ganar, debería habértelo dicho, digamos, ¿no? Pero Argentina tenía muy pocas chances de ganar este juicio, digamos, había que tener un poquito de seriedad profesional, sin ningún apasionamiento, mucho menos la locura que a veces el gobierno demuestra con este tema, y se sabía que Argentina no tenía nada para ganar, porque Argentina violó de manera grosera los contratos de deuda que firmó durante los 90, y el mundo no distingue país Argentina Menem, país Argentina Kirchner, es el mismo país, digamos, ¿no? Argentina, ¿por qué violó con los canjes de deuda 2003, 2005, 2010 la letra firmada en contratos de deuda sometida a juicios de la Comisión Nacional del Valor de Estados Unidos, la de Bélgica, la de Luxemburgo y la japonesa para colocar deuda en dólares, en euros y en yens? Decía que Argentina necesitaba 100% aceptación para los canjes. A raíz del desastre que fue el canje de deuda argentino, después esto se cambió con la emisión de deuda 2005-2010 a 75. Y la otra cosa es que no se podía discriminar entre los acreedores, digamos, cosa que la ley Cerrojo lo hizo de manera grosera, porque al que aceptó los canjes se le pagó religiosamente, hasta con reservas en la última década, y al que no aceptó, hasta se le dio de baja en su momento de las estadísticas de deuda pública. Así que Argentina violó groseramente con los canjes de deuda y con todo lo que hizo con los canjes de deuda de 2005 y 2010, lo que había firmado durante los 90. Así que era un juicio perdido de movida. Perdido de movida. A ver, estamos con el tema del Mundial, ¿no? En las calificaciones, ¿no? Como califican a los jugadores. Lavagna, que durante años Lavagna, Néstor Kirchner nos hicieron creer que las negociaciones habían sido exitosísimas. ¿Aprobó, desaprobó, está menos del 4 con lo que realizó cuando era ministro de Economía? Mira, yo te voy a dar una opinión general y después te hablo de Lavagna en particular. Porque ¿sabes qué pasa? Si uno personaliza demasiado las discusiones, se pierde el bosque que es la decadencia argentina. A ver, Argentina en el último medio siglo ha tenido una decadencia espectacular. Y te abro un poco la lupa para atrás. En el último siglo, la Argentina perdió en promedio un puesto por año en el ranking de ingreso mundial per cápita. Éramos número 10 a fines del siglo pasado, digamos, perdón, al principio del siglo pasado, y hoy somos el 125, un poco menos de la mitad de la tabla del mundo. O sea, hemos perdido un puesto en el ranking mundial de ingreso per cápita por año, así que nuestra decadencia, de las manos de políticas que ha avalado a Lavagna permanentemente, este populismo industrial recalcitrante, nos han llevado a esta gran caída en el ranking mundial de ingreso per cápita, ser un país con poca relevancia en el mundo. Así que te diría que es parte del problema Lavagna, sin duda. Y el desastre que ha hecho con el canje de la deuda está demostrado a la luz del juicio que hemos perdido, y un país que con un canje supuestamente tan exitoso como se lo vendió en su momento y con 10 años de desendeudamiento, hoy ingresó en el incumplimiento de la deuda, todavía no en default de pago. Eso va a ocurrir, si es que no se paga, ojalá que no ocurra obviamente el 30 de julio, pero a la luz de los hechos, sin duda que ha sido un desastre lo que ha hecho Lavagna. Argentina comenzará a negociar el 7 de julio, supuestamente. No se sabe la comisión que va a viajar, pero todo el arco opositor pidió como una comisión de notables especial para analizar el tema, ¿no? Parece que el gobierno no está dispuesto a llamar a ninguna comisión de notables de todos los sectores, ¿no?
Una vez hay que ver cuáles son la comisión de notables, porque los no, digamos, la oposición, gran parte de la oposición son todos kirchneristas que se dieron vuelta, ¿no? Claro. Labaña, Redrado, Lustó, que son parte del problema, están todos del otro lado ahora, ¿no? Claro. Está mal no dar la intervención al Congreso. ¿Por qué? Porque la propia Constitución en su artículo 75 establece que es el Congreso el que tiene que autorizar las operaciones de crédito público, es el Congreso el que tiene injerencia en el arreglo de la deuda externa en particular, y es el Congreso el que sanciona los presupuestos. Y la ley Cerrojo la sancionó el Congreso, siendo un proyecto original del Ejecutivo, así que el Congreso debería intervenir en esto, no solo porque son responsables de lo que ha pasado con el canje de deuda, porque la ley Cerrojo que votó fue clave para perder este juicio en la justicia americana, sino porque además hay que hacerlo responsable al Congreso y a toda la clase política de lo que ha ocurrido acá y de lo que va a ocurrir, digamos, sin duda. Así que el gobierno creo que se equivoca en mandarse solo en esto, digamos, ¿no? Y además vuelvo a decirles, perdón, hay una cosa importante decir acá. Este juicio es equivalente, pagarlo cash, al 1% de toda la recaudación de impuestos que hay en Argentina. Y el 100% del problema que ha contado Cristina, que son estos que no aceptaron los canjes, esos 15.000 millones de los dólares de los cuales habla ella, si este juicio son 1.500, 1.600 millones, es el 1%, el 100% de todo el problema de lo que no aceptaron los juicios, es el 10% de la recaudación. Yo no puedo creer que la clase política no pueda gastarse el 90% de la recaudación y destinar el 10% para evitar un default y sacarnos ya de encima este problema, por el amor de Dios. Luego, que por culpa de lo que ha hecho toda la clase política, desde el gobierno, desde el Congreso, me perdió este juicio, ¿no? Esper, bueno, está teniendo mucho rebote, muchos comentarios en las redes sociales esta entrevista, lo está escuchando mucha gente, y algunos mandan las preguntas. Una de ellas, y le agrego un comentario, lo decía ayer en el programa de Grondona, Jorge Asís, esto de que sería una pérdida de tiempo, 1 año y pico del país parado. ¿Qué pasa si no arregla la Argentina? ¿Qué pasa políticamente, económica y socialmente? ¿Hay que adelantar las elecciones? No, bueno, yo soy economista, no me voy a meter en política, y menos en pronósticos políticos. Mucho menos que pronósticos políticos, en pronósticos sobre qué va a hacer el gobierno, y menos en pronósticos de fallos judiciales, ¿no? Lo mío es analizar un programa económico y pronosticar las consecuencias de un programa. Acá le diría, o de medidas, o de decisiones, sí le diría, ya es delirante, ya es un delirio, sí, después de haber hecho supuestamente el canje de deuda más extraordinario de la historia, y después de 10 años de desendeudamiento, entrar en incumplimiento como entramos hoy, con la deuda por 2,50 pesos, porque le cuento, a ver, volvamos a hacer números. Sí. La recaudación anual de impuestos en Argentina anda arriba de los 150.000 millones de dólares por año. Y el pago que no se hizo hoy, entre la parte de euros y dólares, que fue la que devolvió Griesa el viernes, porque no aceptó que Argentina violara el fallo, eran 538 millones de dólares. Para aquel que tenga una calculadora a mano, que divida 538 millones por 150.000, que es la el gobierno son 2,50 pesos. Sí, el gobierno respondería seguramente que el pago de los impuestos, bueno, va a más obras públicas, más inclusión social, más educación, más salud. Mire, todo eso es mentira. Las rutas son un desastre, las calles son una mugre, la educación es un desastre y la infraestructura se está cayendo a pedazos también. ¿Sabe que esto es la recaudación? El grueso de la recaudación es corrupción, amiguismo y clientelismo. La clase política no le importa un rábano a la gente que paga los impuestos. Hacen su negocio, su populismo, su demagogia. Si los impuestos fueran lo que tienen que ser, devolverle a la gente los impuestos bajo la forma de bienes públicos, con 150.000 millones de dólares, pero tendríamos acá 10 Harvards, sí, los mejores hospitales del planeta, las mejores autopistas del planeta, y eso no ocurre. Así que no me venga con el cuento de la clase política,
que con la plata de los impuestos de la gente se hacen cosas para la gente. Lamentablemente en Argentina, con la plata de los impuestos que paga la gente, la política hace su negocio y la gente no existe. Y ahí insisto, evitar un default de la deuda pública, yo le voy a contestar su pregunta, evitar un default de la deuda pública es una inversión social que tiene que hacer el gobierno, porque un default, para que la gente lo tenga claro, es crisis, no es reactivante el pago de la deuda. Más allá de toda la locura esta, que ¿para qué fuimos a juicio si después no íbamos a acatar el fallo, no? Más allá de ese tema, un default es crisis. ¿Por qué un default es crisis? Los bancos, donde la gente tiene depositado el dinero, tienen bonos públicos. Son bancos que tendrían una gran pérdida de capital si Argentina entrara en default. El Fondo de Jubilaciones y Pensiones, el FGS, tiene bonos del Estado, pero hasta la maceta. ¿Cuánto valen las futuras jubilaciones si Argentina entra en default? Insisto, evitar un default. Son 2,50 pesos y además una gran inversión social. Esper, le hago la última porque se nos va el programa. Ok. A ver, mientras que estamos hablando, el gobierno está ideando seguramente nuevos afiches en vía pública, alguna publicidad en medio de los partidos del Mundial. Griesa, el famoso Griesa, es, a ver, ¿cómo decirlo? Es Munra, es el personaje más malvado de la historia, es el demonio en persona, es Manieto, o es un invento y es un juez que la verdad que está tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Salvo honrosas excepciones, la clase política está constituida por un conjunto de hipócritas, en el mejor de los casos. ¿Saben por qué? Porque acá no habría buitres si no hubiera deuda pública, y no hubiera deuda pública si no hubiera déficit fiscal, y no habría déficit fiscal si no tuviéramos a una clase política gastomaníaca. Y en algún lugar no tendríamos una clase política gastomaníaca si no tuviéramos una sociedad a veces indigna que vive demandando un papel del Estado excesivamente protagónico. Así que, si no quieren buitre los políticos, y yo claramente no quiero buitre, por supuesto que no grite más, los buitres por mí que se mueran todos porque es un bicho que no me gusta. Pero si no queremos tener buitre, no podemos tener una clase política gastomaníaca. Primera cosa importante. Griesa, para aquel que ha estudiado este tema, no para los que viven con la guitarra, el chamullo de la política, o para la gente común que no tiene por qué saberlo. Griesa ha sido un juez que le ha tenido una paciencia china, japonesa, la que se quiera, la Argentina. Mire, si no hubiera sido por Griesa, pero esto no es porque Griesa a mí me importe, no me importa Griesa, me importa la ignorancia supina promedio de la Argentina, y ni hablar de la clase política. Si no hubiera sido por Griesa, Argentina no hubiera hecho el canje de deuda 2005, lo podría haber prohibido y trabado por completo. El famoso canje de deuda 2005 se hizo por Griesa. El de 2010 también. Griesa le pidió 10 millones de veces a la Argentina en la última década que negociara con los que no aceptaron los canjes. Y Griesa el viernes 27, al revés de cómo se lo quiere presentar, fue un caballero. ¿Saben por qué? Para Griesa era muy fácil el viernes, cuando Argentina mandó la plata el jueves para embargar. Era muy fácil. Sí. Pero era re fácil. Le diría, era más fácil embargar que hacer lo que hizo, que fue, no, Argentina, mire, usted está queriendo desobedecer un fallo que ya tiene el gancho de la Corte Suprema Americana. Agradezcan que no los embargo, les devuelvo la plata y vayan a negociar. Así que fue un caballero. Así que esto de ponerle a Griesa toda nuestra bronca es parte de la culpa de nuestra decadencia, de vivir poniendo siempre un culpable afuera. Cuando, a ver, usted le puede echar la culpa de un problema cuando tiene gobiernos no elegidos por el pueblo, militares, por ejemplo. Ahora, Argentina, a lo largo del último medio siglo o un siglo, no le puede echar la culpa a los marcianos permanentemente de su decadencia y su frustración. Esper, se nos fue el programa, ¿eh? Después, fíjese en las redes sociales, tuvo mucho rebote, seguramente dará que hablar esta entrevista, le mando un abrazo. Gracias. Un abrazo, chao. No fuimos, sale. Va a dar que hablar esta entrevista, muchísimo rebote, le sacamos toda la furia, echale la culpa a Río, dirían algunos. No fuimos, chau. Espacio publicitario. El colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones aunque debas alguna cuota. Tu voz en la ciudad es un mensaje de la legislatura porteña. Que el subte tenga 5 nuevas estaciones hace que toda la ciudad nos quede un poco